Entonces, para terminar algunas cosas del Oracle ya, como esta pequeña ayudantía, ¿cierto? Una de las cosas que hicimos ayer, bueno, aparte de crear usuarios, abrir la conexión remota, abrir los puertos, esencialmente ustedes cuando comiencen a trabajar en el motor de base de datos, es bueno que aprendan a hacer un respaldo inmediatamente. Un respaldo de todo lo que tiene el servidor. ¿Ya? Este respaldo se hace directamente en la máquina que tiene implementado Oracle. De hecho, ahí va a aparecer dos cosas a trabajar. Está la línea de comando, ustedes podrían trabajar directamente por terminal, ¿ya? O trabajarlo por interfaz gráfica como lo estamos haciendo, ¿ya? En la línea de comando, la que preguntaban ustedes dónde se ejecutan las acciones y entrar al servidor, ¿cierto? Donde se levantan servicios, se bajan, se ven las bases de datos, etcétera, ¿ya? Es importante que todos los motores de base de datos tienen la misma sintaxis que siempre debe terminar con punto y coma, cualquier estructura. No importa si es MySQL, SQL Server, Oracle, siempre cuando usted escriba algo, punto y coma final, ¿cierto? Y cierra la función que está ejecutando. Eso son cosas más o menos básicas. Primero, un respaldo se hace con la herramienta que dice ahí, Backup Database, ¿cierto? Dentro de los programas Oracle Database, ¿cierto? Está la terminal, como la que abrimos recién, y está la opción de hacer respaldo. Backup Database. Backup Database. ¿Ya? Y hagan siempre, antes de comenzar a crear cualquier base de datos, cuando está en el limpio servidor, hagan un respaldo completo de la máquina. ¿Ya? Y ahí levanta una terminal también, un asistente. Este es bien intuitivo. Ahí me pregunta que va a hacer un respaldo completo, le digo que sí, Y, ¿cierto? Y empieza a respaldar todo lo que tiene el base de datos, todas las bases de datos que ya están. ¿Qué base de datos debería tener si nosotros no hemos hecho ninguna? Las bases de datos sistema. ¿Cierto? Sí están. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que se imaginan ustedes entre trabajar con la versión Express Edition de este motor de base de datos con la versión Enterprise? Ustedes están con la Enterprise del otro ramo, ¿cierto? ¿Cuál será la diferencia? ¿Se imaginan por la cantidad de registro, el valor de la licencia? La cantidad de registros que se pueden hacer más encima de la Enterprise se pueden crear múltiples bases de datos y en la Express no. Eso. En realidad, lo que hace acá, yo puedo crear en la Enterprise con un usuario una cantidad de bases de datos y millones de registros dentro de cada una. En la versión Express Edition lo que hace es que cada usuario que tú creas tiene permiso para crear solamente una base de datos con millones de registros adentro. ¿Cómo yo solucionaría este problema? Tengo que crear varios usuarios. Un usuario para cada base de datos. Así funciona. Pero el mismo usuario no puede crear más de 2 bases de datos. Esa es la única restricción que tiene. Pero de igual forma yo podría ocupar esta versión Express Edition para una empresa, ¿cierto? Si una empresa tiene una base de datos, lo puedo hacer. El nombre de la base de datos siempre asume el nombre del usuario. Por lo tanto, usted, si creó un usuario ayer, ese va a ser el nombre de la base de datos. Para que lo considere. ¿Cuántos registros puede tener aproximadamente? 200 millones de registros por base de datos. Que es bastante grande o bastante amplio para un sistema contable, para un sistema de supermercado, ¿cierto? Transaccional, sirve bastante. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, Iván. Lo leyó en algún lado, ¿cierto? ¿Lo leyó? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con la experiencia. Esa es la única diferencia con la otra, con el otro motor. ¿Cierto? La Enterprise, un usuario puede crear muchas bases de datos y con hartos millones de registros. En la Express Edition, un usuario crea solamente una base de datos. ¿Ya? La solución sería muchos usuarios crearse, cada uno con su respectiva base de datos. Nada más que eso. Ya, tenemos entonces crea el primer respaldo. A ver, recordando, hay que levantar puertos y abrir puertos, ¿se acuerdan de eso? Y también había que levantar servicios. De hecho, ustedes no se compliquen mucho, en el servidor iban a services. ¿Se acuerdan? MSC, services.msc, y ahí iniciar todos los que dijeran Oracle. Todos tienen que estar en modo automático e iniciado.
¿Ya? Para el backup del database le apretamos una... Sí, siguiente y hace un respaldo completo del motor de base de datos. Ahí vamos a revisar qué es lo que hizo, qué respaldó. ¿Ya? Otro punto a recordar también, todos los servicios iniciados, cada servicio cumple una función. El servicio que se llama listening es el que tiene los puertos de entrada. O sea, si el servicio está abajo, nunca va a poder conectarme desde afuera. Es un punto uno. El que se llama agent es con el cual responde, ¿ya? El puerto de salida, ¿cierto? Que ocupa y que esté iniciado también. Y abierto en el cortafuego. El recover es para hacer respaldo y el que levanta en realidad el motor de base de datos para que funcione, el que se llama services.exe. Esos son los servicios que hay que levantar. Hay uno que se llama calendarizado, tutors, ¿ya? Ese es para hacer tareas programadas que se ocupa ese servicio más adelante, por ejemplo, cuando tú quieres crear una cuenta y quieres que la contraseña caduque en cierta fecha del usuario que creaste. Para ese tipo de cosas. Porque uno puede poner caducación, ¿cierto? Que funcione durante un mes la contraseña de un usuario, o que el usuario se bloquee al mes siguiente, si un usuario invitado, etc. En el servidor, ¿cierto? Se debe haber creado una carpeta que se llama Oracle XE, de Express Edition. De ahí se divide en dos carpetas principalmente, para que les echemos un vistazo y ver lo que hay dentro de ellas. En la que se llama Oracle Data, ¿cierto? En la Oracle Data, sí, XE, están los archivos temporales de las bases de datos que ya existen. Las extensiones son .df, de database file. Por lo tanto, tenemos bases de datos ya creadas, pues estas ya están por defecto en el motor de base de datos. Las de usuarios, obviamente se crean los usuarios ahí, que vamos trabajando, temporales, de sistema, etc. Esas no las tocamos nosotros. No las tocamos. El que las puede ver es el usuario SYS. Cuando tú entras como SYS, puedes ver ese listado de base de datos. Cuando tú entras con cualquier usuario que creaste, no ves ninguna base de datos, porque tú solamente ves la propia, que tiene tu nombre. Por la que creamos nosotros. La que creamos nosotros. Nada más que eso. El único que ve esa base de datos es el SYS, para el resto son invisibles. Por un tema de seguridad y no las puedan meter mano ni modificarlas. Solamente el SYS puede hacer cambio ahí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, son bases de datos que ya tienen igual a alto tamaño, a pesar que uno puede creer que están vacías. 400 megabytes, ¿cierto? 300 megabytes y recién levantamos el motor de base de datos y no es mucho nada. Por eso ocupa muchos recursos de máquina y de espacio Oracle. ¿Ya? El tiro Héctor. Y la otra carpeta, la que se llama app, ¿cierto? Oracle, ahí ya se levanta el sistema en sí. Y dentro de ella se creó el respaldo. El Flash Recovery. Flash Recovery. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace ese Flash Recovery? Autorrespalda con hora, fecha, en este caso fecha, lo que hicimos hoy día. ¿Cierto? Respaldo completo. ¿Y qué respaldó? Las bases de datos sistema. Si nosotros hubiéramos tenido una base de datos propia, también la respalda en ese momento. Y esta carpeta usted se la lleva, este archivo. Lo exporta, se lo lleva, lo guarda y lo tiene de respaldo en caso de emergencia. Sí, hay dos. Uno, el auto backup es el archivo de información de respaldo, por eso es un archivo tan pequeño, el auto backup. Y el otro, el que se llama backup set, ahí está realmente el respaldo. Y ese tiene 600 megabytes. Se llevó todas las bases de datos que tú tienes en ese momento, las del sistema. Si hubieras creado una, también se la lleva. Ah, pues la del sistema en sí también se la guarda. Respalda todo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un problema con el servidor y no puedo levantar Oracle, yo lo que debería hacer, llevar esa carpeta, ¿cierto? Ese respaldo que hice recién, instalar el mismo Oracle, Express Edition, en otro servidor, ¿cierto? Y apunto esto. Después, copias la carpeta al servidor, esa que hicimos nosotros, que se llama Backup Set, y te vas a la pestaña acá que se llama Restore, o Restaurar. Y ahí la busca y levanta las bases de datos que tú tenías, de otra máquina. Del recovery. Del recovery. Esa es la forma de respaldar. Es un archivo, tú no lo ves, pues, es un archivo .bkp. No es visible así, que no es que tú abras y ves tablas, sino que es un archivo propio de Oracle. Es un archivo, ¿cierto? Un solo archivo con ese tamaño que lo entiende solamente o lo interpreta el programa Oracle, el motor de base de datos. Y ahí te respalda todo. Ese depende también de la cantidad de registros y base de datos que tenga. Para nosotros la recién tiene 600 megas, pero podría ser de 1 giga, 1 tera de almacenamiento también, podría ser bastante grande. Y la otra parte es que ahora nos vamos a conectar vía web a trabajar en el servidor.
La conexión sería por la dirección IP, ¿qué más? Puerto 8080/AVEX. Vamos a probar. Ya. Tenemos acceso remoto porque lo habilitamos ayer, ¿cierto? Lo primero que hicimos. Y entramos con el usuario que creamos la clase anterior. De hecho, abajo aparece el mensaje que dejamos también. Y entramos al motor de base de datos. Ya. El Oracle tiene, ¿cierto?, unas pestañas que son bastante similares a otros motores. Tiene una pestaña de consulta, ¿cierto?, un editor de consulta SQL. Tiene un explorador de objetos donde nosotros vamos a crear tablas o elementos de una base de datos. Y el creador de aplicaciones que lo vamos a ocupar después, que es para hacer formularios o mantenedores. De la misma base de datos que nosotros vamos a construir acá, hacemos la aplicación inmediatamente aquí. ¿Ya? Vamos a hacer primero una tabla de ejemplo dentro de una base de datos. ¿Cómo se llamaría la base de datos? Tiene el mismo nombre que el usuario con que estás conectado. Por lo tanto, nosotros ya estamos dentro de la base de datos. De hecho. Y lo que vamos a hacer es tabla dentro de la base de datos. Recuerden que nosotros la única que vemos es la nuestra y no vemos las de sistema. Entonces nos vamos a explorador de objetos. Nos vamos a crear. De ahí aparecen los elementos que podría hacer. Tablas, vistas, procedimientos u otros. Lo que vamos a hacer va a ser una tabla. Una tabla, bien sencillo de ejemplo. Una tabla. ¿Pero desde el cliente, sí? Todo el cliente. Todo el cliente. Incluso voy a minimizar por acá el servidor. Todo desde el cliente. Explorador de objetos. Perdón. Crear tabla. Ya. No tengo ninguna tabla creada, ¿cierto? No me muestra nada más desde el cliente. Y me empieza a dar la estructura de la tabla. ¿Ya? Vamos a hacer una tabla bien sencilla. Una tabla que se va a llamar usuarios. Y vamos a registrar un root de un usuario, un nombre y un apellido. Bien sencillo, 3 campos. ¿Ya? Clave principal, uso root. Tabla usuarios, uso root, uso nombre, uso apellido. Ya sabemos que podemos ocupar varchar, podemos ocupar integer, ¿cierto? Lo más similar posible a nuestra necesidad. Entonces damos el nombre a la tabla, usuarios, la creamos aquí mismo. Una de las cosas que hace Oracle es que independientemente si usted escribe minúsculo, mayúscula, los campos, las tablas, todo lo transforma en mayúscula. Todo lo estandariza. Ya, entonces vamos a hacer la tabla de usuarios y empezamos a declarar nombre de campo, ¿cierto? Y al lado tipo de datos. Uso root, uso nombre, uso apellido. Uso nombre, uso apellido. ¿Ya? Si a usted le faltan más campos porque una tabla más grande, va agregando columnas, ¿cierto? Si le faltaron espacios. Profe, eso que dice varchar 2, por ejemplo, o n varchar 2, ¿qué El n varchar es un varchar infinito. O sea que no se le da... Claro, tiene un largo que tú no lo limitas. De hecho, ni siquiera lo limitas. Po. Lo puedes hacer después inmediatamente. El root, por ejemplo, lo voy a dejar como varchar. Y fíjate lo que me dice inmediatamente. 4000 caracteres. Po. Y acuérdate que MySQL soporta 255. Hay una diferencia. Po. Más larga de campo. Máximo 255, aquí 4000, incluso n. Puede ser un comentario de 10.000 caracteres y te lo soporta el Oracle. Po. Las cadenas largas. Por ejemplo, yo lo voy a hacer más sencillo, lo voy a dejar como number. Quiero que sea un número. Aquí me podría decir precisión y escala. ¿Qué es lo que significa precisión? Los largos. Largo 2, largo 4, largo 10. Y si quiero, lo dejo en blanco y queda como infinito. O sea, tampoco tengo límites de longitud de largo. Pero ¿y la K y los guiones? En el caso que yo quiera guardarlo como texto, varchar. Si quiero guardar número, number. ¿Ya?
El blow, ¿qué es lo que hace el campo blow? ¿Ya? El blow me permitiría guardar elementos que no sean, por ejemplo, solamente textos. Podría guardar una fotografía, una imagen. ¿Has visto cuando de repente uno, no sé, por un sistema de biblioteca, pudiese ocupar que guardar la foto del libro descriptivo? Yo, si quiero guardar la foto en ese campo, lo ocuparía con blow. Y los formatos son, permite JPG, PNG de máximo 1 megabyte de tamaño de fotografía. Entonces, en vez de buscar un valor como numérico, un valor texto, buscaría una fotografía. La llama por el nombre con que tú la guardaste. Sirve para algunos sistemas de identificación, por ejemplo, ¿cierto? Timestamp. El timestamp es para guardar, así como guardas date, fecha, tiempo. La ventaja de eso es que también guarda tiempo real. El timestamp guarda con segundos reales. Porque el otro formato, algunos no guardan segundos, guardan la hora y el minuto. Y aquí te guarda en el segundo que se guarda el registro. Es importante, por ejemplo, cuando hay sistemas en los cuales te dicen, por ejemplo, antes de la medianoche tiene que estar subido este formulario, por ejemplo. De ahí te dicen los segundos, exacto. Esa es la ventaja. Bueno, datetime, el date guarda calendario, no hay mucha explicación. El varchar y el nvarchar no hay una diferencia, ¿cierto? Que uno infinito y el otro se define. Si dan cuenta, no hay mucha variedad de campos, pero sí la longitud de los campos son mucho mayor en comparación a otros motores de base de datos. ¿Ya? Varchar, y el nvarchar que representaba infinito, ¿cierto? Lo vamos a dejar como varchar. Todos varchar, ¿ya? Bueno, la propiedad no null que hacía que fuera o no fuese vacío, ¿cierto? El no null. No null. Segundo paso, ¿cierto? Lo vamos siguiente. Ahí yo lo estoy exigiendo todo. ¿Cómo? No importa que lo dejemos de 4000 y no le demos el tiro Ahí tú si quieres lo define inmediatamente. Yo no, lo quiero hacer bien sencillo acá. Tú podrías decir que fuera varchar 12, varchar 30, etc. Aquí te pregunta. La tabla te da la opción de que en este momento no tenga clave primaria. Ya no, la puedes hacer sin clave primaria, pero igual hay que agregarla en un momento. O lo otro, te puede decir, por ejemplo, que se rellene a partir de la nueva secuencia. Eso se hace cuando es autonumérico. Por lo tanto, para que se rellene de una nueva secuencia, el campo no debería haberlo dejado varchar, debería haberlo dejado number. ¿Ya? Entonces tú también defines cómo quieres hacer el campo en este momento. Y ahí te pregunta, por ejemplo, sin rellenar. O sea, tú vas a definir la clave primaria. ¿Y cuál campo va a ser clave primaria? El usurroot. ¿Ya? Así que ojo con eso. Si yo quería hacer un autonumérico, lo hago rellenado a partir de nueva secuencia. Pero tiene que ser tipo number. Como nosotros va a ser a mano a la clave, lo dejo sin rellenar, significa que tú tienes que ingresarlo a mano. ¿Ya? Ahí te elige entonces qué es clave primaria y dice clave compuesta. Clave primaria compuesta. ¿Qué es lo que hace una clave primaria compuesta? Es cuando nosotros en una tabla tenemos dos campos que podemos elegir al primero como clave primaria y el segundo un campo que podría ser como clave secundaria primaria. Por ejemplo, en un sistema, si nosotros registramos el root de una persona, por ejemplo en la institución más la matrícula, para nosotros quizás la clave primaria va a ser el root, pero la matrícula también podría ser clave secundaria. Y podrías tú hacer una combinación de claves primarias, dos cosas que buscar como clave primaria. O en el caso que no tengas la primera, lo buscas con la segunda. Se puede hacer esa combinación. Como por ejemplo el root y el pasaporte. Exacto, porque son dos valores únicos de una persona. Puede ser, puede ser. Root y pasaporte, en el caso de una institución, root y matrícula, número de matrícula, ¿ya? Y ahí yo defino si quiero dejarlo con clave compuesta, si no, o lo dejo en blanco, porque no es exigido, no es requerido. ¿Ya? Voy a dejar solamente que de la tabla usuario la clave primaria va a ser usuroot. Nada más. Incluso al lado me va dando una pequeña descripción de lo que hace el contenido. ¿Ya? Ahora me aparecerían claves ajenas o foráneas. No vamos a tener ninguna clave foránea porque no hay otra tabla, ¿cierto? No tengo con qué relacionarla. Si tuviese otra tabla construida, me va a aparecer la tabla de referencia con la otra tabla que quiero unir la primary key. Un listado de tablas. De hecho, no va a salir ninguna. ¿Ya? No va a aparecer nada. Está vacío, ¿cierto? Ahí podría mostrar las otras tablas que construí
¿Y en qué campo de acá va a ser foráneo acá? ¿Sí? Por ejemplo, si el root estuviera relacionado con otra tabla. Ya, como aquí no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Siguiente. Ya. Vamos viendo las restricciones o el diseño que me está creando de la base de datos. No tengo ninguna restricción. Una restricción se refiere a si yo tengo dos claves relacionadas. Me está diciendo que si yo, por ejemplo, relacioné el uso root como primaria en una tabla y en otra tabla, no se puede borrar esa relación. O no puedo borrar un registro porque existe en otro lado. Es como en Chile, no puedo borrar el root de una persona porque está asociada a otras tablas. Eso se llama integridad referencial en la base de datos. Es para evitar que tú te equivoques y borres una tabla en cadena. En cascada, ¿cierto? Para eso se hace. Como no hay ninguna restricción, es la única tabla, deberíamos terminar. ¿Ya? Y se crea, ¿cierto?, la tabla usuario. Aquí se le denomina esquemas. Un esquema es una base de datos. Acá. Por lo tanto, la base de datos tiene el nombre del usuario, ¿ya? Y la tabla se creó dentro de la base de datos con el mismo nombre de usuario. ¿Ya? Los esquemas. Se denominan esquemas. Sí. Sí, abajo. Te va a dar la estructura. Siempre tiene una vista de diseño y una vista de comando. Ahí tendríamos create tabla usuario, ¿cierto? Uso root var 2, largo 4000, le dimos un largo bastante grande y la clave primaria es uso root. ¿Ya? Crear, ¿cierto? Ya estamos listos con la tabla. Estaríamos listos con la tabla. El primary key también se le puede colocar al lado del campo, profe. ¿Hacerlo como contra? Se puede declarar, claro, en el paréntesis, en un subparéntesis. Así como el valor va en paréntesis, también la propiedad, si es primary key o foreign key, también va en paréntesis. ¿Ya? Y crear, pues, deberíamos estar listos. Y ahora sí aparece nuestra tabla de usuario. ¿Ya? Llenemos unos registros, ¿cierto? Démosle unos valores, inventen unos 2 o 3 registros para que veamos el resultado, pues si no va a estar vacía la tabla. ¿Ya? En datos, insertar fila. Arriba están todas las propiedades que se puede hacer sobre la tabla que construimos. ¿Ya? Incluso crear otra tabla, darle función, etc. Llenemos registro. Root, nombre, apellido. Claudio Guerrero. Ya se hizo Para ir probando, ¿cierto? Y traer registros ficticios en la tabla. Es la única tabla que tenemos y deberíamos ejecutar consultas, por cierto, una consulta para mostrar el registro, para ver si nos funciona ya el editor. ¿Cierto? El editor de SQL, uno va a comando SQL, introducir comando. ¿Ya? Tiene un asistente de consulta que la hace en forma gráfica y la guarda, pero también es bueno seguir siempre utilizando el comando SQL directo, ¿cierto? ¿Dónde se hacía, profe? Después que creaste la tabla, si quieres revisarla, tú te vas a explorador de objetos, de ahí examinar tabla y ahí debería estar la que creamos, ¿cierto? Ahí está nuestra tabla. ¿Ya? Ahí está creada. Y ahora si tú te quieres ir a hacer consulta, te vas a SQL, comando SQL, introducir comando y se abre, ¿cierto?, la terminal. Escribes tu consulta, sale asterisco from usuarios, punto y coma, ejecutar. ¿Cierto?
Lo bueno de esto, lo bueno que tiene el compilador de Oracle es que hay unos motores de base de datos que los comandos tienen que ser sí o sí en mayúscula. Por ejemplo, el select como palabra reservada. Aquí no, lo escribo en mayúscula o minúscula, funciona igual. ¿Ya? Da lo mismo si lo escribo en mayúscula o minúscula. ¿Ya? Por lo tanto, funciona. Eso es para que lo ordene. Claro, para hacer filtros. El like, el comparador. ¿Dónde funciona? Vamos a hacer la aplicación ahora sobre la tabla. Ya que tenemos una tabla hecha, la revisamos en el explorador de objetos, podemos hacer consulta, ya está existiendo, tiene registro. Ahora se va al creador de aplicaciones, que es la otra pestaña o el otro menú que tiene Oracle. ¿Ya? Creador de aplicaciones, crear aplicación. ¿Ya? Crear aplicaciones, crear aplicación. En realidad lo que vamos a hacer es el formulario con un lenguaje propio, ¿cierto? Para hacer una interfaz gráfica. Crear aplicación. ¿Ya? Aquí le da un nombre a la aplicación, le va generando un código para identificarlo después. Puede tener muchas aplicaciones sobre la misma base de datos, muchas aplicaciones sobre la misma tabla. Ejemplo 1 la voy a llamar esta. Código, el código lo pueden cambiar porque es un identificador de la aplicación, un número. Me dice si la quiero hacer nueva o basada en algún diseño existente. Nueva porque no hemos hecho nunca una. Y sobre qué esquema voy a hacerla. Sobre el esquema de la base de datos que tengo, que es la única que hay ahí. ¿Ya? Entonces no selecciono nada más que eso. Nombre, le dejo el código por defecto y que trabaje como aplicación nueva. ¿Ya? Siguiente. Me pregunta cómo quiero hacer el formato, cómo quiero que se muestre en pantalla, porque aquí elijo si va a ser tipo formulario, caja, ¿cierto? Grilla, en blanco. Y usted si lo hace en blanco va a tener que empezar a ver cómo va a mostrar los elementos. Si va a ser un texto, si va a ser, ¿cierto?, una columna, lo va a hacer de una forma manual. Elijamos alguna que esté predefinida, por ejemplo, elijamos tipo informe. Tipo informe. ¿Ya? Tipo informe. Y ahí me dice, ¿de dónde voy a obtener los datos? De una tabla. ¿De qué tabla? Si hacemos consulta SQL, tendríamos que nosotros hacerla. A ver, uno cuando hace consultas las puede guardar. ¿Ya? Entonces, eso se llama procedimiento almacenado. Yo hago una consulta, sale asterisco from algo ¿Ya? y la guardo. En el editor permitía guardar. Y después lo que yo llamaría esa consulta guardada con un nombre que le di. Por ejemplo, consulta 1. Entonces, en vez de ir a buscar a una tabla, va a traer la consulta lista. O una consulta puede ser para insertar, para borrar. Tú las guardas. Todas esas consultas que tú las almacenas se llaman procedimiento almacenado en un motor de base de datos. Y en algún momento lo ocupa. Cuando son siempre iguales, por ejemplo, un procedimiento almacenado sería en una caja de supermercado, porque cuando tú pasas los productos, lo que está haciendo es un inserinto a una tabla, ¿cierto?, externa. Entonces, eso se va a repetir todo el día por cada vez que pase un usuario. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Ese inserinto, esa consulta inserinto se guardó. Entonces, lo único que llamas después es el nombre de la consulta. ¿Ya? Para agilitar esa función. En este caso, como no tenemos consulta guardada, elijo la tabla, busco la tabla la que quiero trabajar, que se llama usuarios, ¿cierto? Y doy a siguiente. ¿Ya? Me dice, debe definir una página. Lo que nos faltó es que podemos tener, recuerda, una aplicación
con varias páginas y cada página va a llamar una tabla. Entonces en este momento no la hemos cargado, por lo tanto hay que agregar página. ¿Ya? Y ahora sí se creó y es el siguiente. Y me pregunta cómo quiero mostrarla. Quiero que sea la primera página de esa aplicación, por ejemplo. ¿Ya? Que lo primero que se muestre. Porque podría ser la página 2, la página 3 u otra. ¿Ya? Ahora, ya tengo la aplicación número 100, que se llama ejemplo 1. ¿Y cómo quiero mostrarla en pantalla? Con separador, en columnas, sin ningún separador. Con un nivel de separadores. Es que es más sencillo. Me pregunta si quiero sacar componentes o ocuparlos para otra aplicación. Les digo que no, porque es la única que voy a hacer por el momento. ¿Ya? Me pregunta si quiero autentificación. Esa autentificación es, por ejemplo, como hacer una aplicación, te pide usuario y contraseña para entrar. O si no, va a ser de libre acceso esa aplicación. Que te pide inicio sesión. ¿Qué sesión? El usuario que tienes creado. Yo le digo con autentificación. Le digo con autentificación. El idioma por defecto. Profe, ¿Sí? si le decimos cuenta de base de datos, ahí nosotros tendríamos que ir a como una aplicación para que nos dé... Crear usuarios para que se conecten. Y si tú eliges autentificación de Application Express, son los que ya están en el sistema. Ya. Tú eliges, o sin autentificación, llegar y pasar. Tú eliges el nivel. ¿Ya? Con autentificación, el idioma por defecto, y dice idioma primario de la aplicación. Por lo tanto, en todos los navegadores se va a ver igual. ¿Ya? Por ejemplo, si la aplicación fue en español, no importa en el navegador que lo vea, va a ser en español. ¿Ya? Siguiente. Ahora me dice el tema, cómo quiero mostrarlo. ¿Cierto? Un diseño. ¿Ya? Busca un color, ¿cierto? Varonil. ¿Ya? Elige el diseño. Uno puede después cargar más temas. Estos temas los sacas del mismo Oracle para tener más diseño, plantillas de aplicación. Vamos, siguiente. Resumen de la aplicación. Me pregunta si quiero guardarla para poder reutilizar y después ocupar como plantilla para otra aplicación. Ya. La voy a guardar en este caso, que va a guardar el nombre y el código de la aplicación que hicimos y crear. Crear la aplicación. Aquí nosotros tenemos ahora las aplicaciones, me dicen qué estado está, puede ser detenida, ¿cierto? Iniciada u otro. Lo que vamos a hacer es ejecutar la aplicación. ¿Ya? La aplicación se compone de dos partes, una plantilla o una interfaz y otra parte que conecta a la base de datos. Son dos archivos. ¿Ya? Vamos a probar cómo funciona. ¿Ya? Sería ejecutar aplicación desde acá. La ruta que usted le va a dar a las personas para que vean la aplicación después, porque esto va a quedar web, es ese link. Este link, ¿cierto? Es el que tú le vas a enviar después, ¿cierto? Para que lo vean vía web otro usuario de la red. ¿Sí? Ese es el link. Sería el IP, puerto, Apex y la ruta. Eso lo copia y lo pega, ¿cierto? Lo guarda y lo envía. Ahora entremos, veamos si podemos entrar. Nombre, usuario, contraseña a la aplicación. ¿Puedo entrar? Perfecto, ya tiene el formulario trabajando. Esta aplicación, como no tiene ninguna función de insertar, de actualizar, nada, porque se le van agregando funciones, lo único que quería buscar ahora, ¿por cierto? Es un buscador, un mantenedor de buscar. Y el buscador es general, por lo tanto yo puedo buscar por cualquier parámetro. Y trae. ¿Cierto? Bien sencillo. Podría buscar por lo primero que encuentre en realidad, por cualquier cadena de búsqueda. Siempre primero va a buscar por la primary key y después busca por otros campos. El restablecer, el botón reset, el borrar pantalla, ¿cierto? Y me está rescatando una grilla ya traída.
No, el sonido tiene. Entonces, aquí estoy abriéndolo en otro navegador. Usted lo que tiene que enviar es el link, ese link que se crea, ¿cierto? Es el link de la aplicación que ya está corriendo. No, no es con link. Lo comparto. Como estamos trabajando en modo interno, lo vamos a nosotros nomás, pero podría mandarlo a la red en un servidor. Y ahí se pueden conectar a su aplicación que hizo en Oracle. Una aplicación de búsqueda, sencilla. Y en Enterprise Edition también se puede hacer lo mismo. También se puede hacer lo mismo. Aquí la abrí con Chrome, la abrí con Mozilla, ya tengo mi aplicación hecha. Estamos jugando el SQL de digamos ahí. No, eso de la máquina no se mete. No, está bueno y te pega. No te hagas. Y el proyecto que sea igual. Y con dos tablas. El proyecto que sea en la máquina. O sea, o igual usted puede hacer una aplicación bien rápido, le hicimos un par de minutos y ya la tiene corriendo. Hizo el código, hizo el diseño, hizo la interfaz, la tabla, ¿cierto? Y ya tiene una aplicación en Oracle. Y no ocupa nada externo, todo se hace con el mismo motor. Después usted puede, más adelante si quiere trabajar en la aplicación, la puede seguir editando, ¿cierto? Se va a creador de aplicaciones, la vuelve a abrir y la sigue modificando. En un par de minutos hicimos lo que no es mucho. ¿Ya? Profe, ¿usted pasó a crear el Oracle Database? No, Sí, se los pasé la clase ayer. ¿Lo tengo? ¿Lo tiene? ¿Lo Sí. usa? Yo voy a reventar Sí. ustedes decían. ¿Lo echan? Vayan, ¿O me voy yo? vayan. Ya. ¿Qué cosas después puedo cambiar de la aplicación para cuando ustedes ya empiecen a meter mano en la idea de esto y lo hagan más pro? Más pro. Es, por ejemplo, esta aplicación, ya después darle un icono, GIF, ¿cierto? Cuando uno abre el navegador ya aparecen siempre los símbolos, ¿me han fijado? El logotipo de la empresa lo puede agregar acá. No para que aparezca en la pantalla, sino al inicio del navegador. ¿Cierto? Restricciones, empieza a cambiar el nombre de la aplicación. Y si quiere usted ya empezar a trabajar en código, en la aplicación, empezar a editarla en realidad, Ahí se puede poner Es- código HTML. sí, mira, tú la abres acá, porque esta es la plantilla que nosotros vemos, ¿cierto? Y este es el que llama la plantilla. Ya. ¿Sí? Aquí la editas y empieza a ver el entorno del formulario que hicimos nosotros. Le puedes empezar a agregar botones a la aplicación. Y ahí te pregunta qué tipo de botón quiere hacer, qué es lo que va a hacer el atributo del botón, salir, cerrar, grabar. ¿Ya? Y te va creando el código fuente del botón. Esto está hecho en un lenguaje C. Entonces no sería difícil interpretarlo. ¿Ya? Tú vas generando las acciones que va a hacer el botón. Las regiones representan las partes del formulario, las cajas, ¿cierto? Las zonas de edición, etc. Los atributos o elementos que pueda tener. A ver si le puedo agregar algo más a la aplicación. Un botón. Me dice que ya tiene un botón que se llama Reset, que ya lo hace. Nombre botón, salir, por ejemplo. La etiqueta es lo que va a mostrar en pantalla. Te define cómo quieres hacerlo. Ahí, si lo hace en HTML, lo puedes editar después las funciones, ¿cierto? ¿Dónde lo quieres alinear el botón? ¿Dónde quieres que se presente en pantalla? ¿Ya?
Si este botón es de dirección, cuando hagas clic te envíe a otro formulario. ¿Ya? Entonces todas esas cosas tú las vas generando acá. ¿A dónde debería enviar cuando haga clic? Volver al mismo formulario, volver al inicio de la aplicación o a nada, ¿cierto? Puede ser bifurcar, crear botón. Y uno después levanta la aplicación nuevamente y va viendo, ¿cierto?, su diseño de la aplicación creada. Ahí está el botón salir que hicimos recién. Si quiero editarlo. Ahí está, pues mira. Ahí aparece el botón salir. No hace nada. Se ve bonito, pero no hace nada. Que no le indicamos dice opción. nada. No hace nada. Entonces ya aparece el botón. Y así la infinidad de cosas que tú le puedes agregar de acuerdo a lo que necesites, po, ¿cierto? Los elementos de formulario. Cajas de texto, text field, etc. La otra forma de poder configurar el motor de base de datos, que nosotros lo estamos haciendo en un entorno web, dentro de las carpetas que les pasé iban otras cosas, ¿cierto? Iba SQL Developer. El SQL Developer, ¿cierto? Es también una aplicación para conectarse al servidor y no más que para hacer diseño, sino que más que nada para ver las tablas que existen en el equipo, las tablas y lo que tengan comunicado. Eso es una carpeta que hay que comprimirla. SQL Developer la pegan, por ejemplo, en el disco C de su equipo. ¿En el cliente? En el cliente, todo en el cliente. Y vamos a tratar de ejecutarla. Ahí está el SQL Developer. Le voy a hacer un acceso directo para que inicie. Y vamos a ver si levanta en forma exitosa. ¿Ya? Ahí levanta el Oracle SQL Developer. Es la carpeta descomprimida, dejarla en el disco C y crearle un acceso directo al inicializador. Iban dos carpetas, una estaba en RAR y la otra estaba descomprimida. La descomprimida la usamos. Veamos si nos conecta. ¿Ya? Ahí está, pues. Ahí está, ahí. Hay que copiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo hice las conexiones de prueba. Hay que crear una nueva conexión y lo que va a pedir son los datos del servidor, la IP, el usuario, el puerto y la contraseña. ¿Ya? Estas que tengo ahí las voy a omitir porque yo las estaba haciendo de prueba para revisar primero la conexión, así que las voy a eliminar. ¿Ya? Y necesito crear una conexión nueva. Estas las voy a sacar para que ustedes veamos lo mismo. Sin conexiones. ¿Ya? Sigo desde el cliente, ¿cierto? Ya lo manejé vía web, ahora mediante aplicación. Crear una nueva conexión. Nueva conexión. Y me pide los datos. ¿Ya? Nombre de conexión, le da un nombre, por ejemplo, Oracle 1. El usuario tiene que ser el usuario con que estamos trabajando. La contraseña. ¿Qué viene haciendo ahí? La dirección IP. Donde dice nombre del host, la IP del servidor. El puerto 1521 lo abrimos ayer, ¿cierto? Y me dice que se va a conectar a la instancia o servidor Expert Edition. ¿Cierto? Debería hacer la prueba de la conexión ahora. Probar. Vamos a ver qué pasa. Pasó la prueba y ahora conectar. ¿Ya? Vamos a hacer la conexión. No lo apuren porque a veces se demora un poco, se pone un poco lento.
Mira, y ahí estoy conectando. ¿Qué voy a ver en la tabla? La tabla usuarios. Ahí apareció. Ahí está la tabla usuario con los 3 campos que hicimos. Entonces, profe, para que saliera vacío la tabla tendríamos que hacer otro usuario. Claro, porque aquí te está metiendo en tu esquema. Pero con esta, ve el que tenemos hecho, po. Deberíamos verlo. Ahí estoy viendo. El SQL Developer no hace aplicación, lo único que hace es consulta. Es para administrar el motor de base de datos. La aplicación se hace por la vía web. Aquí yo también puedo hacer consulta con la aplicación conectada. De esto vas creando una conexión para cada base de datos distinta con un usuario distinto. Porque como en la versión Express Edition, por la limitancia de la licencia no nos deja hacer mucho. Entonces estoy trabajando en la tabla que hice anteriormente. Para que no te confundas, generalmente las conexiones uno les pone el mismo nombre de la base de datos, ¿cierto? Para que sepa a dónde está apuntando. ¿Cómo se conectó, profe? Mira, lo voy a repetir, voy a eliminarle y lo voy a hacer de nuevo. Voy a cerrar acá. Para hacer consulta es mucho más avanzado que la parte web que hicimos nosotros, ¿cierto? Esta genera más cosas. Primero, ¿cierto? Copié la carpeta SQL Developer, la que les pasé, que está descomprimida, y la pegan en el disco C del equipo, ¿cierto? Del cliente, estamos en el cliente. Ya, ahí está la carpeta SQL Developer. Ya el archivo, perdón, que se llama SQL Developer, el acceso directo, le hago un acceso directo en el escritorio. ¿Ya? Aquí ya viene descomprimido la aplicación, ya viene con su librería, viene con todo. Ese mismo es el punto .rar que va guardado acá, po. Es la misma carpeta, esa. La diferencia es que una estaba comprimida, estaba en zip. Creo un acceso directo, ¿cierto? Al icono SQL Developer, lo inicio y vamos a crear la conexión. Levanto entonces la aplicación. ¿Se pega o no? Listo, levanta. Mándala, ¿cierto? Envía la pantalla principal y vamos a hacer una conexión aquí arriba, donde aparece, ¿cierto?, la base de datos con un enchufe. Botón derecho ahí, nueva conexión, ahí blanco. Puede ser nueva conexión o el botón más que está arriba. ¿Te pareció? Archivo de conexión. Nueva conexión. Es la cruz verde. Nueva conexión. Ya. ¿Ya? Dale un nombre a la conexión, ojalá que tenga el mismo nombre de la base de datos para que te recuerde cuál es. Yo le voy a dar por nombre, ¿cierto? Oracle 1. Lo voy a repetir. El usuario, el con que te conectaste hace un momento en la aplicación, el que creamos. La contraseña del usuario. ¿Ya? Más abajo, nombre de host es la IP del servidor Oracle. La IP, el puerto se deja por defecto y el nombre o el identificador del motor se deja por defecto. Lo único que agregamos fue nombre y contraseña de usuario y la IP del servidor. Y luego probar. Hacer la prueba de la conexión y que diga estado correcto. Si te bota es porque tienes mala la IP, el usuario no corresponde o el puerto está cerrado y no lo abriste en la clase de ayer. Ya. Y ahora conectar. No hicimos ningún cambio más. Ya la conexión queda guardada, así que no es necesario cada vez estar agregando los datos. Ahora expande la pestaña de conexión y debería aparecer las tablas que tiene la base de datos en la que estás trabajando. Y esa sería la tabla usuarios. Ahí se carga. Esa es la que hicimos hace un momento atrás. La tabla usuario. De ahí tiene las funciones de ver los datos, en vista diseño, modelar u otro. Esa fue una y no vaya a Oye, ver. oye, mira, en la mía, tenemos arriendo. Sí, Arriendo libros, también, autores, también, boletas, sí, categorías. sí, clientes, Ya está funcionando. También tiene editor de cosas. editoriales, Mira, compra libros,
¿No lo instalaron ustedes en el otro ramo? ¿Si no te parece fuera del locker? Sí, Tenemos como venita. Sí. Mira, este les permite también trabajar sobre la máquina. Sí, pero no lo va a dejar porque este es muy rápido. Sí. Y tú ves- O sea, igual tú puedes hacerlo por consola. Vos tienes la pestaña SQL, lo hice yo, consulte muchos resultados, o puedes trabajar en vista de diseño. Vayas modelando las tablas y tienes que tener código abajo. Sí, tenemos 5 métodos para